Si te dijera que la consola más vendida de los 90 fue fruto de una traición, si te dijera que una empresa japonesa que hacía radios portátiles humilló a Nintendo con una sola jugada y que todo comenzó en un Japón destruido por la guerra, ¿me creerías? Hoy te vamos a contar la historia de cómo nació la primera PlayStation. Una historia de traición, de venganza y de ambición, pero también de revolución tecnológica. Japón, 1946. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Las ciudades estaban en ruinas, pero también era un tiempo de esperanza. En medio de ese caos, dos hombres crearon una pequeña empresa. Masaru Ibuka, un ingeniero con alma de inventor, y Akio Morita, un físico con mentalidad de empresario global. La empresa se llamó Tokyo Tsushin Kogyo. Hoy la conocemos como Sony. Su primer invento fue un fracaso, una olla eléctrica para cocinar arroz que dejaba el arroz crudo o quemado. Pero no se rindieron. En 1950 desarrollaron la primera grabadora de cinta magnética de Japón, la Type G. En 1955 lanzaron la primera radio de transistores japonesa. Ese fue su primer gran éxito internacional. En 1958 adoptaron el nombre Sony, combinando el latín sonus, sonido, con la palabra inglesa Sony, que evocaba juventud e ingenio. Sony tenía una filosofía clara: no copiar, sino crear. Invertían grandes sumas en investigación y desarrollo. No querían seguir las reglas, querían escribir las suyas. Durante los años 60, 70 y 80, Sony se convirtió en sinónimo de vanguardia tecnológica. En 1960 lanza la primera televisión de transistores. En 1968 crea el sistema Trinitron, la mejor imagen en televisores de tubo. En 1979 inventan el Walkman. El mundo escucha música mientras camina. En 1982, junto a Philips, desarrollan el CD Sony. También empieza a pensar en el contenido. Compran CBS Records, Sony Music y luego Columbia Pictures. Su sueño ya no es solo vender aparatos, sino controlar lo que esos aparatos reproducen. Akio Morita empuja a la empresa hacia una mentalidad global. Sony se convierte en la primera empresa japonesa cotizada en Wall Street. La marca Sony era moderna, innovadora, elegante. Pero le faltaba una cosa: videojuegos. A fines de los 80, Nintendo dominaba los videojuegos con la NES y la SNES. Sony no formaba parte de ese mundo, hasta que un ingeniero llamado Ken Kutaragi decidió cambiar eso. Fanático de los videojuegos, Kutaragi diseñó un chip de sonido para la Super Nintendo sin permiso de sus jefes. Cuando lo descubrieron, casi lo despiden, pero Morita lo defendió. Ese chip, el SPC700, fue un éxito, y eso llevó a una asociación más ambiciosa. Sony y Nintendo crearían una consola híbrida con lector de CD. El proyecto se llamaba Nintendo PlayStation. Sony desarrolló un prototipo que permitía jugar cartuchos y CDs. Pero el contrato tenía una trampa. Sony controlaría el formato de CD y las regalías. Nintendo se sintió traicionada y contraatacó. En la feria CES de 1991, Sony se preparaba para presentar la PlayStation. Pero un día antes, Nintendo subió al escenario y anunció una nueva alianza con Philips, rival de Sony. Sony quedó humillada ante la industria. Cualquier otra empresa habría abandonado el proyecto. Pero Sony tenía una carta secreta: Ken Kutaragi. Él convenció a los ejecutivos de seguir adelante, pero ahora con una consola independiente, más poderosa, más abierta, diseñada no solo para niños, sino para adolescentes y adultos. Luego de convencer a los ejecutivos, Sony se propuso quedarse con el nombre PlayStation mediante acciones legales. Pero no solo quería quedarse con la marca, sino que también quería quedarse con la industria para humillar a Nintendo. En 1993 se crea Sony Computer Entertainment. En 1994 lanzan la PlayStation en Japón. En 1995 en el resto del mundo. La consola usaba CD-ROMs, tenía un procesador 3D potente y era fácil de programar para desarrolladores. Eso atrajo a grandes estudios como Namco, Capcom, Square y Konami. Los juegos no tardaron en llegar: Ridge Racer, Tekken Resident Evil, Metal Gear Solid Final Fantasy VII, que abandonó a Nintendo y se volvió el emblema de PlayStation. Sony había pasado de ser un extraño a dominar la industria.
La primera PlayStation vendió más de 100 millones de unidades en todo el mundo. Fue la primera consola en lograrlo. Cambió la percepción de los videojuegos, de juguete para chicos a medio cultural masivo. Kutaragi se ganó el título DIL, padre de la PlayStation. Luego lideró el desarrollo de PS2, PS3 y otras innovaciones. Nintendo, por su parte, perdió el trono que había ocupado durante una década. Y aunque se recuperó más tarde, la lección quedó clara. Nunca subestimes a un ingeniero con una visión. El día que Sony se vengó de Nintendo fue el día que los videojuegos dejaron de ser un pasatiempo y se transformaron en una forma de arte. Y todo comenzó con una traición. Si te gustó el video y te gusta saber la historia de cómo se hicieron las cosas, personalidades, hechos históricos y rivalidades, no olvides darle like y suscribirte. Eso nos ayudaría mucho y es gratis. Muchas gracias, amigos.